Muy buenas a todos y a todas. Primeramente, dar las gracias a Isa Juárez, compañero con el que tuvimos el placer de compartir pues, muchas horas en las aulas para los diferentes títulos de entrenador de fútbol y me ha dado esta oportunidad de poder hablar de la lectura de partido, ¿no? Una lectura de partido que es básica que tenemos que hacer los entrenadores, no solo durante el partido, sino durante toda la semana, desde que empezamos la primera sesión hasta que hacemos la última sesión previa al enfrentamiento que tengamos el fin de semana, ¿no? Y la lectura de partido viene bastante marcada por lo que sucede durante esa semana previa e incluso, si me permitís, la semana anterior, viendo el rival, qué es lo que propone, qué es lo que quiere hacer y cómo nos puede hacer daño, cuáles son sus debilidades y, por contra, cuáles son sus fortalezas. A partir de aquí, esa lectura de partido, como decía e indicaba, empieza mucho, mucho antes. Lo primero que os quería transmitir es la idea de que todos los entrenadores tienen una lectura de partido, a veces más acertada, a veces menos, pero lo que es indudable es que cada uno tiene su manera de ver el fútbol, todos los caminos son válidos para plantear diferentes escenarios, pero he querido seleccionar 4 citas textuales de entrenadores de hace tiempo que ya veían un poco la lectura de partido y le daban su importancia. Hoy en día estaréis conmigo y coincidiréis en mi opinión que cuando se hacen las pausas de hidratación es donde los entrenadores dejan ver más su lectura de partido. Obviamente lo han preparado antes, en la media parte también es un momento clave y luego ya al final del partido cuántas veces nos hemos preguntado si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Pero claro, a partir del minuto 90, cuando acaba el partido, es muy fácil, ¿no? Ser entrenador, como decimos ese refrán o ese dicho que dice, ¿no? A todo lo pasado es muy fácil, ¿no? Ser entrenador y lo que verdaderamente nos apasiona y nos gusta, que es el mundo del entrenador, pues va de decisiones, va de milésimas de segundo, de hacer cambios de planteamiento, de haberlos trabajado previamente. Y bueno, aquí resumimos un poco algunas cuestiones, ¿no? Son de documentos periodísticos. Uno es Setién y su falta de lectura de partidos, donde criticaban que él solo juega de una manera y le da igual un poco el rival lo que se va a encontrar. Es decir, él planea su escenario de partido, su modelo de juego y no tiene en cuenta al rival. Calleja, por su parte, decía, hemos sabido leer el partido, es decir, no solo se atribuye el mérito a él, sino cuando habla en plural es del conjunto del equipo, de su staff, y eso también es muy, muy importante, ¿no? Anquela decía, no hemos sabido leer el partido, es decir, todo lo diferente a Calleja, ¿no? Eh, no solamente hablando de los jugadores, sino también él se sentía un poco culpable por no haber sabido leer el partido, o por no haberlo mostrado, o por no haberlo sabido comunicar a sus jugadores, que al final son los que tienen todo el protagonismo, ¿no? Y finalmente Diego Martínez, hemos sabido leer el partido y lo hemos resuelto con una importante victoria. Aquí habla de leer el partido como consecuencia, como victoria de un partido, ¿no? Ya habéis visto los diferentes escenarios que os he planteado, todos los entrenadores de todas las épocas, pues hablan de esta lectura de partido y es un tema muy candente, pero muy poco valorado, ¿no? Entonces, yo he querido dividir la lectura de partido entre diferentes fases, ¿no? La primera es antes de un partido. Uno de los momentos más importantes, pues es la preparación, ¿no? Cuando llega el día del partido. Y lo podemos optar o podemos elegir entre disfrutar y padecer, ¿no? ¿Quién no padece en un banquillo? ¿Quién no también disfruta, ¿no? Y eso quizá es un binomio, ¿no? Que cuesta juntar y son palabras, podemos decir, antagónicas, antónimas, ¿no? Pero cada uno elige su oportunidad, ¿no? Cuando hablamos del contexto del entrenador, tiene que tener un plan preestablecido. Y como decía, el plan de partido no arranca el mismo día en que te vas a enfrentar a tu rival, sino tiene que se tiene que iniciar, arrancar quizá 1 o 2 semanas antes. Sí que es verdad que siempre estamos focalizados, centralizados en esa semana de partido, pero previamente ha habido un trabajo de análisis, de ver partidos en directo, de poderlos grabar si nos permite en el equipo donde estemos, y a partir de aquí analizar, ¿no? Hay que tener ese plan de partido marcado, pero también hemos de ser flexibles y poder improvisar, porque cuántas veces nos hemos encontrado que un rival ha salido de una manera que no esperábamos y que ni siquiera la ha mostrado en algún partido. Entonces hay que saber y tener esa flexibilidad, eso lo da la experiencia, eso lo da saber estar en el campo y cómo transmitir
ese cambio, ¿no?, que nos ha hecho el rival y cómo yo se lo quiero comunicar a mis jugadores, ¿no? Citando al Cholo Simeone en el libro Creer, dice: a veces los jugadores les cuesta ver las posibilidades concretas que tienen a su alcance, porque ellos dependen mucho del entusiasmo, ¿no? Y a partir de la lectura que uno les da de esas posibilidades, se entusiasman más o se entusiasman menos, ¿no? Al final, uno de los verbos que habría que utilizar, bajo mi punto de vista, y sin que sea nada totalitario, es un poco de persuadir y convencer al jugador, porque eso de obligar, hay que argumentarle, hay que intentar que hagan las cosas, pero estaréis conmigo que si persuadimos, que si convencemos, que si lo hacemos a través del juego, en las sesiones de entrenamiento, con entrenamientos que tengan transferencia directa en el partido y que por tanto las tareas que estamos haciendo ahí puedan convencer al jugador de que el día del partido, si lo hacemos, tenemos más posibilidades o estamos más cerca de ganar, sin duda alguna puede tener un recibimiento, ¿no?, por parte del jugador mucho más positivo y optimista que si lo queremos imponer o si queremos decirlo de una manera concreta, ¿no? Al final, los jugadores tienen aciertos y errores, son personas humanas, como todos. Tenemos que estar pendientes también del rival, de sus aciertos y sus errores, y finalmente de lo que hablaba, ¿no?, de esos movimientos sorpresa del rival que quizás has estado viendo durante toda la semana o jornadas anteriores. Hablas con colegas tuyos, entrenadores, y todos apuestan por una misma idea y te sorprenden, ¿no? Y a partir de ahí, pues tenemos que saber un poco gestionar todo eso, ¿no? Que ese estrés competitivo nos sirva para que tú tampoco sepas comunicarlo a tus jugadores y compartirlo con tu staff, ¿no? Cuando hablamos del modelo de partido, de la lectura de partido, qué duda cabe que hay una confrontación de sistemas. Al final, podemos jugar contra sistemas que son iguales y ahí el ganar duelos y el crear superioridades por acumulación o por posición es vital. Pero claro, cuando te enfrentas a modelos diferentes, cómo lo analizas, ¿no? Pues hablamos de debilidades, hablamos de fortalezas, dónde puedo ser dañado y dónde puedo dañar, zonas débiles, zonas fuertes, superioridades e inferioridades en posiciones enfrentadas y la transición defensiva-ofensiva, ofensiva-defensiva. Hablo muy genérico, ya sé que hay muchos paradigmas en el fútbol que dicen que la transición no existe y demás. Yo no voy a entrar en eso, yo simplemente expongo y comento cómo deberíamos preparar y tener una lectura de partido. Todos estos elementos entran dentro de este saco de lectura de partido, ¿no? Y volviendo a Simeone otra vez, habla de que los duelos personales entre dos jugadores son determinantes, que el fútbol es un juego de 11 contra 11, pero también de uno contra uno. Ganar los duelos implica ganar el partido. Es decir, en este caso, pues si podemos anular el mejor jugador del equipo rival, que es un extremo, que juega a pierna cambiada, que tiene un disparo muy bueno y que siempre pues, te puede salir por fuera o por dentro, y esa información se la damos a nuestro lateral izquierdo, que sepa cómo puede parar ese jugador y la mayoría de veces por dónde se va, si por fuera o por dentro, pues en ese uno contra uno, en ese duelo, qué duda cabe que si rebajamos las posibilidades del rival y las nuestras fortalezas las potenciamos, pues es una información muy válida, ¿no? También en el documental que se ha hecho de Luis Enrique, hablaba de que hay que dar a los jugadores no mucha información, pero información concreta, información que le pueda llegar y sobre todo información útil, ¿no? Que a veces damos muchísima información y el jugador, más que entenderla, no la entiende y confronta cosas, ¿no? Y al final es información clara, concisa y directa. Para mí son los tres adjetivos que deberíamos de utilizar, ¿no? Y al final hablamos de trabajar mi sistema, pero también tener trabajado otro sistema con variantes y a qué me enfrento, ¿no? Porque al final está muy bien eso que dicen de morir con tus ideas, pero dentro de un plan de partido, de un modelo de juego, de un sistema de juego, también puedes tener un subsistema que te permita sacarle rendimiento al perfil de plantilla de jugadores que tienes, ¿no? Hablamos aquí también de esta confrontación de sistemas en una tarea de entrenamiento de Óscar Cano, donde enfrenta tu sistema y el del rival. Al final también para que el jugador lo vea sobre el terreno de juego y vea qué posibilidades tiene. Si nos enfrentamos a una línea de tres centrales y dos carrileros, pues sabemos que el espacio no indefendible. Hay gente que habla de espacios indefendibles, de espacios o de estructuras que tienen carencias, y verdaderamente el espacio entre central y carrilero, jugando una defensa de tres centrales y dos carrileros, por ahí podemos hacer mucho daño, ¿no? Y si durante la semana las tareas las llevamos a que el extremo, si jugamos con extremo, pueda entrar en esa zona y pueda recibir, que duda cabe que podemos hacer mucho daño al rival, ¿no? Em, lo que hablamos, ¿no?, de esa transferencia directa de entreno a partido. El plan de partido y la lectura de partido van de la mano. Al final, durante la semana, nosotros lo que tenemos que convencer, pero también ser convencidos, ¿no? Y en los primeros instantes de un partido nos hemos de fijar, pues,
si se cumple lo que hemos analizado durante la semana, si hay algún efecto sorpresa que nos ha preparado el rival y el entrenador y tenemos que estar listos para intentar modificar sobre la marcha, que eso es lo difícil, modificar sobre la marcha. Tenemos un plan preestablecido, pero a veces nos sorprenden y hay que mover piezas, ¿no? Cómo las muevo y luego, sobre todo, pues qué sensaciones tengo yo como entrenador, ¿no? Si está cumpliendo lo que he llevado, lo que no. Simeone siempre hablaba, insisto mucho de él, porque dice que a partir del minuto 60 es cuando puedes ganar o perder partidos, ¿no? Y otros entrenadores también iban en esta teoría, ¿no? Al final, las tareas de entrenamiento y el clima que puedas generar en la semana de partido tiene incidencia directa en el partido y en la lectura, ¿no? Modificación del plan de partido, ¿no? Cambios de jugadores de sistema, etc. ¿Qué buscamos? Defensa-ataque, ataque-defensa, intención táctica, ¿no? Y al final hay una pregunta muy concreta. ¿Con qué finalidad yo realizo los cambios, ¿no? ¿En qué momento? ¿Qué busco con la entrada de un jugador? Todo eso es muy importante porque al final, pienso yo, los 11 que salen son importantes, pero los 11 que acaban son prácticamente definitivos, porque cualquier modificación, la gente que sale del banquillo entra con frescura física, con otros perfiles, en función de lo que busque el entrenador, y al final llevas el plan de partido final con esos 11 que acaban, ¿no? Eh, Aun teniendo un plan de partido, ya lo hemos dicho y lo hemos repetido, ¿no? Que hay incertidumbre. Tengo que estar preparado para leer las múltiples fases que hay en un partido y a veces las indicaciones, los mensajes que doy son muy importantes, ¿no? Cambiar dos, tres jugadores a lo mejor te cambia la fisonomía del partido y eso queremos hacer, ¿no? Con los cambios. Y es importante que tengamos a todos los jugadores con esa motivación que ya es intrínseca del propio jugador, pero tú también con algún mensaje también puedes hacer que ese jugador tenga esa motivación extra, ¿no? Em, es importante identificar en el momento del partido qué conviene. Se inicia el balón, el partido, y ya es caótico. Y hay una toma de decisiones dentro y fuera del terreno de juego que nosotros como entrenadores tenemos que saber al menos controlar. ¿Qué aconsejaríamos? ¿No? Pues mente fría, mucha, y tensión competitiva o formativa. Esa es una lección, ¿no? Y al final las preguntas conforme avanza el partido, tú te puedes hacer, ¿no? Ya sé que estamos a 2.500 revoluciones o más, pero se está desarrollando el plan de partido que queríamos. Hemos identificado al rival y estamos llevando a cabo ese plan de partido. ¿Y a dónde quiere llevar mi equipo? Depende de las fases del partido, de los minutos, qué me conviene, qué no me conviene, si aprieto más la salida de balón, si menos. Todo esto tiene que estar trabajado y todo esto tiene que estar comunicado a los jugadores, ¿no? Y lo que conviene más a mi equipo, ¿no? Al final, los primeros instantes, tú, como en el prepartido, ya haces el análisis previo del rival y luego ya hay un análisis propio defensivo y ofensivo, qué errores cometemos, si generamos peligro, si tenemos control de partido, y análisis defensivo y ofensivo del rival, ¿no? Qué errores cometen y por dónde le puedo hacer daño al rival. Al final es tener esa mente fría que hablamos, ¿no? Y aquí vamos a ver la pausa de hidratación de un entrenador, que es Michel del Girona. Nos tiene que durar el balón en el pie más tiempo, individualmente nos tiene que durar más el balón en el pie. Si no es imposible. Tocar de primeras es muy difícil ante una presión alta. Hay que quedársela, hay que tener personalidad. Hay que quedársela, chicos. Ganar 2 metros y quedártela. Orientar el cuerpo y hacia adelante. Verticales. Pero dos toques mínimo por jugador. Amagar, esconder. Jugar como en la calle. Amagar, Gasa. Los pases fuera, Gasa. Eso hemos dicho que no. Porque son los que tienen que apuntar luego. Desde aquí. Vale. Si la vas a meter lejos, a Estuani. Bueno, pues aquí vemos a Mitchell, ¿no? Siendo lo que yo decía, ¿no? Claro, conciso y directo, ¿no? Ideas muy claras, convence con su manera de hablar, de decir, quiere el equipo hacia adelante, cómo les hemos hecho daño, cómo han llegado los goles, ¿no? Pues pone ejemplos para que ellos mismos crean y es una manera de convencer y persuadir a los jugadores, que al final es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque dependemos de ellos, los entrenadores, y contra mejor sea el mensaje y contra más información llegue, pues mucho mejor. Pero tiene que ser, insisto, calidad en la información. No podemos dar 6 o 7 mensajes. La prueba está en Mitchell, muy claro, muy directo y seguramente ya tenía muy claro en el plan de partido cómo lo quería ejecutar, pero aquí en la pausa de hidratación queda mucho más claro, ¿no? Reiteramos este mensaje que daba Mitchell.
La mejor manera de ser verticales, si miráis hacia atrás, mal vamos, ¿no? Y al final lo ha dejado muy, muy sobre la vista y muy, muy práctico, ¿no? Por eso he querido también que vierais cómo inicia ese discurso y ese mensaje. Y esto es totalmente, lo podemos llevar a las medias partes. A veces tenemos entrenadores que quieren corregir no sabemos cuántas cosas. Y si quiere corregir tantas cosas durante la semana que hemos trabajado, porque al final los jugadores pueden estar un minuto o dos con la atención puesta, ¿no? Pero luego sí que es verdad que durante mucho rato no son capaces de atender, ¿no? O al menos de mirarte, te hacen así con la cabeza, pero por dentro están totalmente desconectados. Dos, tres mensajes claros y directos, una consigna defensiva, una ofensiva y algo que te lleve al tema de la motivación, jugar con algo que a ellos les cause sensación, ¿no? Luego también en la toma de decisiones hay que tener rigidez, pero también flexibilidad. Al final tenemos un cuerpo técnico, un segundo entrenador, un preparador físico, todo el mundo habla, todo el mundo opina, pero al final el entrenador soy yo y tengo que decidir. Entonces, como entrenador estamos expuestos a equivocarnos muchas veces y también a aprender de los errores, ¿no? Y al final aquí este gráfico es bastante entendedor, ¿no? Porque dice opinión del equipo técnico, saber qué busco, yo soy el entrenador que estoy en el centro, ¿no? Mi opinión y el tiempo. A partir de aquí el por qué, qué busco y qué finalidad persigo. Eso es la toma de decisión, ¿no? Lo más difícil de ser entrenador, pues bueno, que tienes que decidir y acertar en milésimas de segundo y es un binomio, yo hablo de dudable relación, ¿no? Decidir y acertar, ¿no? Porque es complicado, no todo es tan fácil y no todo pasa tan rápido por arte de magia, ¿no? Y bueno, estamos aquí con el tema de las consignas, ¿no? Sobre todo para entrenadores de fútbol base que empiezan, entrenadores ya consolidados en la élite, entrenadores de fútbol amateur. Hay una dualidad, ¿no? Un binomio entre consignas versus equipo, jugador y línea, ¿no? Porque hay que medir cómo y cuándo lo digo y cómo lo digo, ¿no? Porque muchas veces vemos en fútbol base, ábrete, y el niño no entiende esa jerga, ¿no? Ese léxico de ábrete, ¿no? Y luego también ir con cuidado con las consignas negativas hacia los jugadores, porque tenemos que conocer un poco el carácter de nuestros jugadores. Quién al alzar la voz reacciona, quién al contrario, si recibe una crítica, pues lo acabas de hundir y eso es muy importante, ¿no? Hay que analizar en qué momento lo digo, a quién se lo digo, si tengo tres jefes de línea, uno en la defensa, otro en medio campo y otro en la delantera, que ya tengo pactados con ellos el mensaje que tenemos que establecer en función de cómo va el partido, ¿no? Y al final, yo como entrenador soy un comunicador y tengo que saber qué busco con ese mensaje y qué objetivo tengo. Si no tengo claro eso, difícilmente le llega al jugador y al jugador también se le puede entrar por el corazón y por la mente. ¿Eh? Eso lo tenemos que tener en cuenta y puede provocar a veces un efecto contrario del que queremos. Y al final también controlar tus pulsaciones, también la de los jugadores. Un enfrentamiento en pleno partido solo resta y divide, sumar desde el corazón. Es decir, cuántas veces vemos que un jugador es cambiado y el entrenador va detrás de él y al final la autoridad tú te la ganas en el día a día, ¿no? Porque en ese momento que estáis en caliente, tanto entrenador como jugador, puede acabar la cosa mal. Y lo mejor es esperarse, dejar que las aguas pues se apacigüen, ¿no? Y lleguemos ya a la próxima sesión de entrenamiento y ahí sí podemos hablar con él más en calma y podemos decir las cosas mirando a los ojos con total transparencia y sinceridad, ¿no? Vemos otra charla, en este caso de Rubén Baraja, entrenador del Valencia, en una pausa de hidratación. ¿Lo puedes aguantar o no? ¿Cómo tiene calambre? Vamos a ver, ¿qué pasa? Golpe, ¿no? Mati, eso no se puede mover. Vale, aguanta. Aguanta, creo que aguanta, sí. Vamos, Tengo que eso tener es, vamos. cabeza ahora, ¿vale? Vamos, a hacer, Vamos a hacer dos cambios ahora, ¿vale? Entra Fulpi de 2, Titi de 7, ¿vale? Hacemos eso ahora. Y luego metemos a Hugo arriba y sale Hugo duro, o Gonzalo, ¿vale? Tenemos que mantener el balón, jugar con él, no perderla, llevarla de un lado a otro, nos aprietan a los espacios, están frescos los dos, Gozi, más Javi, tú sigues en el medio, más Hugo González, ¿está claro? Paciencia, tener balón, jugar por fuera, no meternos en líos, y que corra Jesús, que corra Hugo González, que corra ahí, en esas situaciones ahí Gozi, ¿vale? ¿Está claro? Y a tener fuerte hasta el final, 15 buenos, dale, 15 buenos, dale, vamos. Fijaros aquí cómo acaba Rubén Baraja, 15 buenos, es decir, inicia dejando que los jugadores hablen, este jugador estaba lesionado, pero al final se autoconvence de que debe seguir, ¿no? Y lo que es más importante, 15 buenos, deja bien claro
que si hay una presión del equipo rival, qué jugadores han de recibir para intentar, pues, que están frescos y entran desde el banquillo y tener muy claras las ideas, ¿no? Y eso habla del porqué del buen hacer de Rubén Baraja en el Valencia la temporada pasada, ¿no? Y luego también, ¿cuántas veces, no? Miramos al banquillo y movemos el equipo, a veces sin miedo, a veces atrevido, a veces seguro y a veces lógico. No sabemos si la lógica es buena, si no tener miedo también es bueno, estar seguros y atrevidos, sin duda alguna positiviza, ¿no? Y al final, después de cada partido, debo tener mi ratito de ver qué decisiones he tomado, si se ha cumplido el objetivo que buscaba, cómo las he transmitido y alejar mi valoración que no esté enfocada al resultado. También analizar vuestros mensajes comunicativos, cómo he leído el partido, si he estado bien, si no he estado bien, si he estado acertado, compartirlo con mi staff y seguramente compartir las cosas nos hace mejores entrenadores. Y lo que yo siempre digo a nivel personal, la lectura del partido, antes y durante y también después, es una experiencia, es un aprendizaje. Y lo que hoy hemos intentado inculcar es que la lectura de partido es muy importante, es vital. A veces puede hacerte ganar partidos, a veces te los puede hacer perder, pero lo que es muy importante es que como entrenador me reconozca a mí mismo en el sentido de saber comunicar, saber interpretar el juego, saber qué me dicen mis jugadores y a partir de ahí intentar ser coherente con mis decisiones, disfrutar, también padecer, porque ser entrenador es eso, y poco más. Espero que os haya ayudado a entender un poquito la lectura de partido, que no solo empieza la semana de los entrenamientos, sino empieza mucho antes. Y a partir de aquí, disfrutar de nuestra pasión que es el fútbol. Gracias, Isaac Juárez, por dejarme compartir estos minutitos en tu canal y sobre todo ayudar en la mejora de un tema importante como es la lectura de partido. Que vaya muy bien y muchas gracias por vuestra atención.